Adelante. Muy buenas tardes compañeros, compañeras que hoy nos acompañan y muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Teófilo. Y qué bueno que hoy asistan a un evento tan importante como es el de las juntas de invalidez para conocer bien todo lo que nuestro proceso o todo lo que este proyecto ha cambiado. Pero primero quiero contarles que el Comité Ejecutivo hoy deliberó la agenda laboral posible para interactuar o para presentar ante este nuevo gobierno. Y creo que eso amerita una buena reflexión, ya que venimos haciendo las propuestas y desde este webinar venimos planteando con la gente que está en el empalme los puntos fundamentales y esenciales. Pero también ha sido muy importante en esta etapa y en este tiempo que las y los trabajadores puedan elaborar tenemos un acumulado, una agenda laboral bastante amplio, con muchas posibilidades de llegar a tener propuestas para contribuir, digamos, a la revisión, a que guíen un plan de trabajo y a lo que le hemos prometido en este webinar, a la elaboración de un plan nacional de desarrollo que le permita a este gobierno en 4 años la inclusión de las y los trabajadores. Eso es muy importante. Además, la propuesta está encaminada para trabajadores y trabajadoras, y fuera de que está encaminada para trabajadores y trabajadoras, tiene una meta y es la transformación de las normas para nuestra situación, digámoslo así, laboral, ya que recibimos un país o hay un país con una crisis bastante alta, no solamente producto del COVID, sino de la desestructuración de un modelo que colapsó, como es el modelo neoliberal, y que a nosotros, hombres y mujeres del mundo sindical, nos tocó prácticamente toda la crisis. Y esto es lo que hay hoy, un inactivismo, muchísimo desempleo, pero la Central Unitaria tiene una agenda que nos va a permitir, primero, mirar qué hay de ventajas en las normas y que hay que atender y cuáles son las normas que violan nuestros derechos. Entonces, en cuanto a ventajas, aquí hay muchas normas que constitucionalmente han servido y en eso las vamos a centrar en todo lo que ha sido el trabajo decente, igualmente la salud y la seguridad social, o sea, todo lo que comprende el término trabajo decente. Y el empleo. El empleo también lo vamos a determinar desde las políticas de primer empleo, política joven, pero creo que va a ser muy, muy importante unas normas que quedaron para el empleo de juventud. Si bien es cierto, pues no solamente los jóvenes quedaron graves en este país después del COVID, sino que también amerita que sea la juventud la que en este gobierno tenga unas propuestas fundamentales para su futuro y su vida y para dejar algún legado en esta población que hoy no tiene un empleo estable ni sostenible y que tampoco va a poder llegar a grandes escenarios. El segundo tema, fuera del empleo decente, la libertad sindical, todo lo que sea el implemento de las relaciones laborales que tanto nos aquejan en este país se convirtió en que todo se le da al patrón, lo que diga el empleador, y básicamente las y los trabajadores obedecen y no tienen ninguna más apuesta. El fortalecimiento del derecho de asociación y la inspección laboral va a ser clave, porque todos los trabajos de aquí en adelante van a demandar una amplia presentación en el acoso laboral, en el acoso sexual, y sobre todo ha crecido muchísimo después de la pandemia el acoso laboral. Entonces, para eso serían las inspecciones laborales, para que determinen realmente
ambientes sanos y libres de violencia en todo el mundo laboral. Igualmente, la formalización laboral, específicamente la Central Unitaria de Trabajadores, dice que nos podríamos intentar organizar en torno a quitar las figuras de tercerización. Esa sería una de las figuras importantes, y la subcontratación y también la precarización laboral, porque ya los salarios y todo lo que tienen hoy las personas trabajadoras son bastante deprimentes en el ámbito laboral. También va a ser muy importante la protección para la violencia y la discriminación antisindical. Aquí hay una cultura antisindical muy fuerte, y la Central Unitaria de Trabajadores quiere que esa cultura no persista más, que sea una cultura para el diálogo social, para que las tres personas interactúen y para que las y los trabajadores, que son los que producen y además de producir, producen riqueza, no tienen ningún ambiente de redistribución ni tampoco un buen trato, y la acumulación ya exacerba incluso las condiciones laborales de hombres y mujeres trabajadores. También es muy importante la observación a la comisión de expertos en la aplicación en la forma como lo han venido haciendo. Yo creería que estos ha expresado pues a Colombia constantemente su profunda preocupación, no solo de violencia antisindical, sino también de los informes tan graves que nos dieron el padre de Rus en la JEP, que eso, el mundo sindical tiene que prepararse para poder presentar también sus situaciones y sus condiciones como tal. Bueno, el capítulo 17 laboral de Tratado de Libre Comercio nos interesa mucho, porque tanto la OCDE como la plataforma laboral de los Estados Unidos, la plataforma laboral de Europa, de la Comisión Europea, dieron normas precisas, claves para los tratados de libre comercio. Y lo que encontramos en esos tratados de libre comercio es toda la violación a la norma nacional por parte de las multinacionales, transnacionales, y los tratados de libre comercio no consideran siquiera ninguna de nuestras normas como tal para el trabajo. Entonces, en ese sentido es que hemos dicho que va a ser muy importante hablar y ayudar a que sean implementadas las políticas laborales que aquí se han propuesto, incluso desde los organismos internacionales, organismos como la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, organismos como la Unión Europea, han propuesto para el mundo laboral muchas cosas que deben ser articuladas a nuestra legislación para tratar bien a los trabajadores que trabajan en plataformas o que trabajan en los trabajos, o quienes están en los tratados de libre comercio, y aquí no ha sido posible que se les aplique esta normatividad a los trabajadores que están con las multinacionales y transnacionales. Es también, y va a ser muy, muy interesante también, que podamos mirar la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en todo el ámbito y cómo podemos ser productivos para el país. En el fortalecimiento de la negociación colectiva. Creo que esto hay que potenciarlo. Hoy nos encontramos con una cantidad de pactos colectivos que ni los trabajadores sabían que tenían pactos, porque estaban convencidos que primaba su convención, y hoy que vamos a ver, hubo un momento en que se los cambiaron por pactos colectivos, situación que rechazamos profundamente. Y por último, va a ser bien interesante el enfoque de género y de juventud dentro de una agenda laboral, y también incluir puntos claves de la reforma agraria para poder potenciar el campo. Porque si el campo no se trabaja, si no hay quien nos trabaje en el campo, lo primero que se va a acabar en nuestro país es la comida. Y si no remuneramos bien el campo, las y los trabajadores del campo no van a tener con qué responder por la producción de los alimentos.
Esto entonces es todo lo que estamos puliendo para el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy se recogieron otros insumos y otras discusiones. Por ejemplo, otra discusión que podemos dar es cómo va a ser el desarrollo del capitalismo, si a través de la industria, si va a ser a través de las economías solidarias o si va a ser una repotenciación del mercado laboral con inclusión de más trabajadores y una regularización que permita tener menos personas desempleadas. Eso entonces es como los debates necesarios que estamos dando cuando traigamos las personas que están en el empalme y los puntos para el plan de desarrollo, los vamos a tener aquí presentes. Por ahora entonces estoy muy contenta que la temática de hoy sea las perspectivas de la Junta de Calificaciones, ¿sí? De calificaciones de invalidez y en un nuevo contexto. Nuestra invitada Diana Elizabeth Cuervo Díaz es quien hoy nos agrada con esta charla. Entonces, nuestras abogadas Alice Telles y Nidia la van a presentar, pero también van a presentar la metodología con que vamos a desarrollar este tema hoy para que ustedes puedan ver y entender todo este tema con una metodología específica de las abogadas. Entonces, Alice, tiene usted el uso de la palabra para que inicie su intervención y la doctora Miriam Nieto también para que nos acompañe. Y bienvenida, Diana, al webinar de la UNA, el Comité Jurídico, y siempre serás bienvenida todas las veces que nos tengas estos temas tan interesantes. Una feliz tarde, doctora Diana. Bienvenida entonces, Alice. Gracias. Alice, por favor. Alice, por favor, ¿sigues? Alice. ¿Me escucha? ¿Ya? Espérenme, me acomodo por acá porque creo que tengo problemas de conexión. Ahora sí, ¿me escuchan ya? Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gusto saludarlos el día de hoy. Agradecerles por la fidelidad y el acompañamiento en nuestros webinars cada martes. Comentarles que el webinar del día de hoy tiene como objetivo principal evidenciar uno de los factores más relevantes que afectan los procesos de prestación pensional al iniciar por las problemáticas desde el momento de la calificación en primera oportunidad para determinar el origen, asimismo la fecha de estructuración, la pérdida de capacidad laboral u ocupacional y el grado de invalidez, el cual comprende acciones y etapas que deben realizar las personas y las entidades de la seguridad social, así como las reglas y obligaciones que deben cumplir los intervinientes dentro de este procedimiento, el cual les otorgará al trabajador unas garantías de un debido proceso y un derecho a la defensa. Entonces, el día de hoy me permito presentarles a nuestra invitada, Diana Isabel Cuervo Díaz, presidenta de Coljuntas, secretaria por Colombia ante la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. El día de hoy vamos a hacer el webinar un poco más dinámico, vamos a hacer una especie de entrevista a nuestra invitada. Entonces, primero que todo, le doy el uso de la palabra para que se presente y podamos proseguir con nuestras preguntas. Diana, buenas tardes. Diana. Ya es que no sé, buenas tardes, es que el audio se bloquea y se desbloquea por alguna razón técnica que desconozco. Bueno, me presento, yo soy Diana Elizabeth, no Isabel, Elizabeth Cuervo Díaz, gracias. Yo soy médica, especialista en Administración de Salud Ocupacional y especialista en Derecho de Seguridad Social. Soy doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.
e hice una estancia postdoctoral en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia. Me desempeño como médica principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y soy actualmente la presidenta de Coljuntas, que es la asociación que reúne a las 17 juntas de invalidez del país. Somos 65 miembros de los 88 miembros que actualmente son miembros de las juntas de calificación de invalidez. Para mí es un honor que me hayan invitado. Agradezco a la doctora Ligia y a la doctora Miriam que nos hayan invitado a Coljuntas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora Diana. Quiero agradecer este espacio y ustedes se preguntarán por qué este es un tema relevante. Hablamos de perspectivas de la Junta de Calificación de Invalidez en un nuevo contexto que quisiéramos aprovechar dadas las circunstancias. También agradecer que a través de la sinergia del proyecto, del director de investigación y proyectos, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este espacio y creemos de suma importancia que aquí no vamos a abarcar pues todo el tema que quisiéramos, pero sí quisiéramos, doctora, por ejemplo, preguntarle qué tan difícil es llegar a obtener un porcentaje de invalidez. Doctora, ¿me escucha? Sí, es que pasa es que se cierra el micrófono, lo voy a dejar abierto porque si lo cierro para evitar interferencia, no me lo deja volver a abrir. Bueno, entonces, esta es una pregunta que los trabajadores normalmente nos dicen, ¿por qué es tan difícil llegar a un 50%? Para los que no sepan, en Colombia el límite que se requiere para que un trabajador tenga pensión de invalidez es 50%, no es el único requisito, también se requieren unas semanas cotizadas. Resulta que este manual tiene unos aspectos que van en la parte física, o sea, la parte funcional, perder una mano, un ojo, pero también tiene una parte que mira el impacto en la vida social, laboral y económica. Si bien Colombia ha avanzado en estos baremos, resulta que para que un trabajador con estas reglas pueda llevar a 50%, tendría que tener alteración en múltiples órganos y nos falta actualizar mucho cómo se da el puntaje cuando un trabajador tiene limitación para trabajar. Entonces, como nosotros nos hemos dado cuenta que hay algunas barreras, algunas tablas de ese manual que hace que sea muy difícil que realmente una persona con una condición de discapacidad muy grave tenga ese puntaje, siempre hemos retroalimentado al Ministerio de Trabajo, que es el que hace ese manual. Por eso es tan difícil, porque falta objetivizar algunos aspectos, sobre todo en cómo se asigna el puntaje para cuando una persona no puede retornar y mantenerse al trabajo. Gracias, doctora. Cuando un trabajador tiene un accidente o una enfermedad laboral, ¿cuándo debe acudir a las juntas de calificación de invalidez? Bueno, primera claridad es que las juntas de calificación de invalidez dictaminamos no solamente para el sistema de riesgos laborales, sino para los 3 subsistemas. Nosotros tenemos que ver con trabajadores que tienen condiciones de salud de origen común y de origen laboral, porque hacemos 3 cosas, como dijo la doctora Alice, hacemos 3 cosas. Definir si el origen de una condición de salud es laboral o común. Pongo un ejemplo, y acá sí agradezco todas las preguntas de las personas y los actores. Túnel del Carpo. Necesitamos saber si esto fue porque se enfermó porque estaba en un cultivo de flores o si hay otra causa. El segundo proceso que hacemos es, una vez se ha rehabilitado, definir el puntaje de pérdida de capacidad laboral, que a veces es menor al 50 o a veces es mayor, pero sirve para dar indemnizaciones de la seguridad social, y definir una fecha de estructuración de la invalidez, que es una fecha a partir de la cual se paga la invalidez en Colombia. Entonces la gente dice, la Junta solamente tengo que ir cuando tengo un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Eso no es así y quiero dejar claridad. La Junta somos el ente que va a dirimir las controversias que hay entre cualquier parte interesada, llámese trabajador, sindicato, empresario, la misma familia puede estar en desacuerdo, o el trabajador, todo el mundo puede decir no estoy de acuerdo en alguno de esos 3 aspectos: origen, pérdida o fecha de estructuración.
¿Para qué lo hizo así la ley? Para tener una segunda instancia, o sea, tener otro grupo diferente al de las aseguradoras que defina cuando alguien no está de acuerdo. Entonces, a los trabajadores pueden ir de manera, digamos, sin pagar, ¿sí?, a las juntas para que la junta regional que queda a nivel territorial, en las principales cabeceras de departamento, hay 16 juntas, esos grupos digan, venga, de una manera imparcial, voy a volver a estudiar eso que usted no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, puede ir a la segunda instancia, o sea, al otro piso, que es la Junta Nacional, que queda en la ciudad de Bogotá, conformada por 4 salas, donde equipos interdisciplinarios van a poder definir el caso. Eso quiere decir que en Colombia hay doble instancia, que eso de los abogados, que acá son más expertos, yo soy médica, es algo vital que mantengamos, que no sea que se quede lo que diga la aseguradora, el fondo de pensiones, Colpensiones, la ARL, sino que los trabajadores cuentan con 2 juntas, dos grupos diferentes elegidos por concurso de méritos para que diriman las controversias. No sé si hasta ahí quede claro o quieren que yo pueda aclarar algo más, doctora. Sí, doctora, vamos a continuar y ya leeremos unas preguntas que hay en el chat. Entonces, doctora, ¿quién debe pagar esos honorarios de las juntas de calificación de invalidez? Los honorarios de las juntas de calificación de invalidez siempre deben ser pagos por el sistema de seguridad social. Sí, voy a poner todo con ejemplos. La EPS dijo, el túnel del Carpo es común. Entonces el trabajador dice, no señor, para mí el túnel del Carpo es de origen laboral. Así el apele nunca debe pagar el trabajador. Como es de origen común, lo paga el sistema de pensiones. En los casos que diga, el túnel del Carpo es laboral y la ARL diga, no, eso es común, tiene que pagar la ARL, ¿sí? El pago lo hace la entidad de seguridad social del origen que en primera oportunidad, o sea, en el primer escalón, la EPS determinó. En el caso de que estén calificando pérdida, voy a poner un ejemplo, la ARL dijo, tiene un túnel del Carpo con una pérdida del 15%. El trabajador dijo, no señor, para mí es más alto. Así apele él, como ya tenía el origen laboral, lo manda a la ARL. En los fondos de pensiones y colpensiones, como ya estoy definiendo una pensión de invalidez y no estoy de acuerdo como trabajador, digo de manera sencilla, no estoy de acuerdo, pero el sistema de pensiones es el que va a pagar los honorarios, nunca el trabajador. Gracias, doctora. ¿Cómo se conforman y eligen las juntas de calificación de invalidez? Bueno, las juntas de calificación de invalidez son altos entes de la seguridad social, quiere decir que pertenecen como al nivel nacional, son elegidos por un concurso de méritos, no es dependiendo de lo que diga un ministro de trabajo, no, sino un concurso de méritos que organiza el Ministerio de Trabajo, digamos, él es el que va a organizar, pero lo hace lo hizo la vez pasada la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional ya dijo que en la sentencia C-914 del 2013, que las juntas tienen reserva legal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ejecutivo, o sea, el Ministerio no puede reglamentar la estructura y funcionamiento de las juntas por un decreto, sino que tiene que ser por vía una ley de la República. Porque como son altos entes de la seguridad social, el definir si vamos a ser solo médicos, solo abogados, terapeutas, no puede ser al libre arbitrio o lo que considere el gobierno de turno, sino que tiene que ser un proceso democrático que los representantes y senadores digan cómo es la estructura. Pongo un ejemplo, se ha querido sacar a los abogados. Quiero decir que yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana desde hace 15 años y la gente dice, eso es un tema de médicos. Yo soy médica, pudiera decir que solo fuera de médicos, pero es que la discapacidad no es un tema de una sola profesión o de una sola visión. La discapacidad es un tema que se requiere la visión de múltiples profesiones y actores. Los abogados son necesarios para mirar el debido proceso. Acá hay muchos abogados laborales, los psicólogos van a mirar la parte psicológica, los terapeutas físicos ocupacionales van a mirar otros aspectos de reintegro, de funcionamiento, de inclusión laboral. Los médicos no solamente miramos la parte física funcional, los médicos estamos formados en un modelo biopsicosocial. Entonces, si uno une, yo siempre digo como una amalgama, como una trencita, que el paciente sea visto con todas las disciplinas y no como una mano, un ojo, sino que todos podamos dar nuestro concepto, pero no aislado,
pues se van a dar mejores conceptos. Entonces somos elegidos por concurso de méritos y debe ser por una ley de la República, según ha dicho la Corte Constitucional. Doctora, ¿las juntas de calificación de invalidez califican con qué instrumento? Bueno, esa es una gran pregunta. La gente a veces piensa que el calificador califica de acuerdo a si le cayó mal el trabajador bien o si, como si no hubiera digamos, un baremo. Baremo como en contaduría es una forma de cuantificar. Resulta que las juntas estamos obligadas a cumplir un manual de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. ¿Qué es laboral? Laboral es que los que estamos afiliados a la Seguridad Social tenemos un trabajo por el cual nos remuneran y en caso de enfermar o accidentarnos vamos a reclamar una prestación. Eso es laboral. Pero hay gente que va a las juntas que no son solamente trabajadores. Los trabajadores son la mayoría de usuarios, pero hay gente que hace una ocupación, o sea, un niño jugando, un adulto mayor que ya no trabaja, también puede ir a la junta a que le califiquemos si tiene una pensión de invalidez para ser beneficiario de algún afiliado a la Seguridad Social. Entonces, ese manual es un instrumento que dice unas tablas que no nos las inventamos los calificadores, sino los hace el Ministerio de Trabajo, que es la cartera que nos reglamenta, donde dice cómo hacemos para puntuar si una hipertensión, si una artritis, si un lupus le damos más o menos valor, y tiene una segunda parte que llamamos el título 2, que mira la parte que es cuánto me impacta en el trabajo, que les digo que es una parte muy importante que actualicemos bien actualizada, porque ya les voy a explicar, como no tiene unas tablas bien claras, se pueden violar derechos de los trabajadores dándose puntaje que no es más alto o menos alto y eso no es justo. ¿Cuánto me impacta en el tema económico? Si yo a raíz de mi enfermedad recibo mi salario, mi incapacidad, si me pagan, ¿cuál es la edad? ¿Sí? Los trabajadores que son mucho más jóvenes, 18 años, o los mayores de 60, tienen un puntaje más alto, y cuánto me limita mis actividades en la vida diaria, en comunicarme, en vestirme, en bañarme, tiene cinco dominios, ¿sí? Entonces, ese instrumento no depende de que yo quiera hacer una u otra actuación, por eso hemos sido tan enfáticos en que este instrumento es vital, que lo hagamos bien, que lo verifiquemos entre todas las partes interesadas y que se viva actualizando con las normas técnicas, con los avances mundiales de discapacidad y que sobre todo protejan los derechos de todas las partes interesadas. Gracias, doctora. Los manuales de calificación, ¿quién los hace? Los hace el Ministerio de Trabajo. La ley dice que las juntas deberíamos ser asesores, dice, no siempre nos consultan, o sea, esto es claro decirlo. Muchas veces se han intentado sacar actualizaciones sin consultar a las juntas, que somos los que más calificamos. Cuando tú todos los días estás calificando, tú te das cuenta dónde hay tablas o barreras que no permiten llevar con claridad la calificación y el puntaje de discapacidad. Si tú dices, yo lo voy a hacer solo ministerio, no me importa que usted sea el que más califica y lo voy a hacer con mis técnicos, como se ha dicho en algunos escenarios, nos parece que no se tiene en cuenta a las personas que más se dan cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo del manual. Entonces, el ministerio por ley es el que lo puede hacer, como alguien nos dijo, yo lo saco por decreto y es mi problema, yo soy el Ministerio de Trabajo, esa es la claridad, él es el responsable de emitir ese decreto. Muchas gracias, doctora, por la claridad. La siguiente pregunta. ¿Es verdad que las entidades de seguridad social y los integrantes de las juntas regionales y nacionales de invalidez y los profesionales que califican pueden ser responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los administradores del sistema de seguridad social integral? Por favor, ¿nos puedes explicar más este tema? Sí. A veces la gente digamos, los que están en este campo de la calificación, que pueden ser no solamente miembros de juntas, sino como yo digo, médicos, terapeutas, psicólogos de los equipos de calificación de las ARL, las EPS, Colpensiones o los fondos de pensiones, los seguros previsionales, piensan que esto es una cosa que carece de importancia, ¿sí?
Y voy a decir lo que yo le digo a mis estudiantes. A veces la gente dice, firme un dictamen ahí, preste su firma. No es prestar la firma, esto es un acto que requiere tema ético, que requiere tema de estarse capacitando porque estamos teniendo que unir conceptos técnicos, médicos, científicos y legales. Y legales lo digo porque aunque somos médicos, terapeutas y psicólogos, la medicina laboral y el ejercicio de la cuantificación de la discapacidad también requiere que sepamos de derecho laboral y por eso yo terminé haciendo la especialización de Derecho de Seguridad Social. Entonces, en la ley dice 1562 de 2012 y luego lo reproduce en el decreto 1072 de 2015 que unifica el tema laboral, que los profesionales de las entidades de seguridad social y de las juntas de calificación, si hacemos una actuación con dolo o con culpa, que alguien demostrara que no le dio la pensión porque ese trabajador le caía bien, que le dijo que era común porque se peleó con ese doctor, puede ser demandado contra su patrimonio. Nos llama la atención que eso se ha ido reglamentando para las juntas, pero no entendemos por qué el ministerio no hace igual de claro y de conciso que esa responsabilidad también es para los médicos, terapeutas, psicólogos y abogados de una ARL, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay casos donde vemos que se ha calificado que todo es laboral o que todo es común, no porque obedezca a temas técnicos, sino porque se responde a que quiera responder o no a otros intereses. La gente lo denuncia, pero como no está tan reglamentado en la ley, pues no es tantas las demandas que hay. Estamos empezando a ver más demandas, obviamente tiene que demostrarse que lo hizo con una intención mala de causarle un daño al trabajador o a la aseguradora o al empleador, pero eso está en la ley. Por eso la claridad está en que todo el que esté en estos procesos tiene una responsabilidad ética, técnica y debe hacerlo con mucha cautela, con mucho juicio y actualizándose. Los temas como todo en la vida, hoy es una cosa, mañana es otra, por eso los que estamos en las juntas necesitamos estar actualizados, estudiando y aprendiendo cada día más para poder ejercer con dignidad y con transparencia nuestro cargo. Bueno, señora, muchísimas gracias por explicarnos este tema. Doctora, hace poco el Ministerio del Trabajo sacó comentarios de la gente, un borrador de un nuevo manual de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Es cierto que con la nueva propuesta será más difícil para los trabajadores obtener la pensión de invalidez? Sí, ese es un tema que lo hemos discutido. A todos los invito a que consulten la página de coljuntas.com.co, que está acá en el logo mío, que está acá en mi back de pantalla. Hicimos 2 conversatorios con expertos, actores, tanto académicos, empresarios, sindicatos, donde analizamos ese proyecto de decreto para actualizar el decreto 1507 del 2014, que es el actual manual. Encontramos nosotros, porque como Coljuntas mandamos unos comentarios a la viceministra, al ministro y a la dirección de riesgos, que hay tablas de algunas condiciones de salud donde bajaron los porcentajes sin decir por qué, sin decir si hicieron un estudio actuarial, si fue que revisaron la literatura, tablas que nos llaman la atención. Dolor crónico somático, que es cuando uno tiene un dolor secundario, una fractura y queda con dolor secundario, no porque se dañó un nervio, sino porque hay un daño en el músculo, la piel, sí que tiene dolor. Hay unas tablas que dan 10, 15 y 20, y acá mágicamente se bajaron. Las tablas de hipertensión arterial, que son la condición de salud de origen común que más frecuente tenemos los colombianos, las enfermedades cardiovasculares son de las que más nos morimos y nos enfermamos los colombianos y también a nivel mundial. La hipertensión quedó que tienen que hacerse unos exámenes y si no se hacen esos exámenes y no se demuestra, ya todas las hipertensiones darían 0. Pongo así claramente, acá no se trata de dar un curso de calificación, sino ver la importancia. Antes una hipertensión daba mínimo 8 y ahora casi que todas darían 0, ¿sí? Y si nosotros no ponemos atención a esos detalles y dejamos que el manual se expida sin que vengan todos los actores de la seguridad social, incluidos los trabajadores, las asociaciones académicas de cardiología, de reumatología, las asociaciones de calificadores,
pues va a pasar que cuando ya sea un decreto vamos a decir, ay, se equivocaron, ya demándelo, como nos han dicho, demándelo, demandar un decreto se puede demorar en promedio 9 años en el Consejo de Estado porque es ante el Consejo de Estado. Entonces nosotros sí, desde Coljuntas, con una manera más constructiva, o sea, nosotros, como les dije, no dependemos de una ARL, un fondo, un pensión, de un sindicato, o sea, nosotros nos eligieron para llevar justicia. Y si nosotros vemos que algo no les sirve al país, nosotros tenemos que levantar la mano. Por eso nos dimos a la tarea de mandarle esos comentarios muy juiciosos, muy respetuosos al ministro y también hacer esos conversatorios para poder demostrar que esto debe ser construido entre todos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. La resolución 2050 del 2022 expedida por el Ministerio del Trabajo, ¿el nuevo manual de procedimiento de juntas favorece o afecta a los trabajadores? ¿Y cómo? Bueno, cuando vi el título que dice el nuevo contexto y la nueva reglamentación, los que escucharon, pues que son muy seguidores de las normas actuales de la Dirección de Riesgos, salió la resolución 2050, Manual de Procedimientos de las Juntas de Calificación de Invalidez. La gente dice, uy, fue que cambiaron o qué trae de novedoso. Resulta que esa resolución, voy a decir, viola 2 sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde se dijo, como les dije al inicio, las juntas tienen reserva legal, las juntas no las puede reglamentar la estructura y función del Ministerio de Trabajo. Y esas sentencias dijeron que no hay director administrativo, miembros integrantes, y que debe hacerse por vía del legislativo, del Congreso de la República. Mágicamente, digamos, no mágicamente, sino cuando vemos esa resolución, revive términos y cargos como director administrativo, integrante y miembro que salieron del mundo jurídico, o sea, viola esas sentencias. Y al violar esas sentencias le impone a los miembros de las juntas temas que todos van a decir al leerlo, uy, chévere, es para que ahora sí funcionen las cosas. Pero vemos con angustia que hay temas que podrían ser no muy buenos para los trabajadores y los voy a enumerar. En una parte dice que los casos cuando alguien apele a la Junta Regional, el que apela debe pagar esos honorarios en 60 días. Si en 60 días el que apeló no paga, el dictamen queda en firme. ¿Qué pasa cuando el que apela es el trabajador? ¿Qué pasa cuando el que dice no es 48 sino 50 apela y la negligente de la aseguradora de riesgos laborales o de pensiones que dice, yo no pago? El decreto deja un vacío gigante. Entonces, incentiva a que las ARLs y los fondos o colpensiones no paguen y dejen vencer los 60 días para que el dictamen quede en firme. Entonces, esa resolución está pensada como si el que fuera a apelar fuera solo la entidad y como si el que fuera a apelar para que le bajaran un puntaje. Pero cuando es el trabajador el que apela para que le suban, terminaría siendo lesionado. Está en una resolución. Cuando empiecen a aplicar eso y queden en firme dictámenes, se va a venir una violación de derechos de los trabajadores. La otra cosa que nos parece, nos imponen unos tiempos demasiado cortos. Los que son acá abogados, hay el código de procedimientos da 60 días y a la Junta nos da para que hagamos todo en 15 días. Uno dice, ay, muy bonito que hagan rápido. Yo no estoy tratando con cosas, yo trato con personas que tienen familia, que tienen trabajos, que tienen ilusiones, que tienen sueños. Entonces yo no puedo estar por hacer todo a la carrera para que no me sancionen, entonces poder no hacer las cosas con la tranquilidad, ¿sí? Entonces, a nosotros nos parece que eso va en contra de la calidad de los dictámenes. También ahí se dice que si los pacientes no vienen, entonces los términos no se van a detener para los calificadores, y quiero decir que el 21% de los casos que vienen a la Junta Nacional no vienen, y cuando uno les pregunta, no es porque el trabajador no quiera venir a la valoración, es porque las entidades de seguridad social, llámese sistema de riesgos laborales, colpensiones o aseguradoras previsionales, les niegan los tiquetes, les niegan los viáticos,
O llegan y les dicen, que se lo hemos dicho al ministerio, y también lo sabe la Procuraduría, les dicen, preste su dinero y después le reembolso. Ustedes saben lo que significa que un trabajador que está en Chigorodó, que no tiene ni para comer, diga que va a prestar un tiquete para venir a la Junta Nacional. Pues no vienen no porque no quieran, sino porque no les han dado esos tiquetes. Entonces, como en esa resolución no dice qué le pasa a las entidades cuando no traen a los trabajadores, entonces dice, usted tiene que calificarlo rápido, si no lo sanciono, señores calificadores, pero no dice qué le pasa a quien viola esos derechos de los trabajadores de no traerlos. Lo mismo pasa con los exámenes. Ahí dice que los calificadores podemos hacer exámenes, pedir a una red de interconsultores, y la realidad que nos está pasando en las juntas es que pedimos esas interconsultas, que se haga un ecocardiograma, que se haga un TAC de tórax, una visita de puesto de trabajo. Las entidades dicen, no lo voy a hacer, no es pertinente. Ninguna parte de la ley dice que ellas lo puedan negar, porque es que yo no soy una entidad de seguridad social que un auditor me vaya a auditar. No, no lo hago, soy un alto ente de la seguridad social. No lo hacen, y también les hemos dicho a los entes de control, no lo hacen porque al hacer esos exámenes puede ser que se muestre más discapacidad y no quieren que llegue a la invalidez, o no lo hacen porque están mal informados quién autoriza esos exámenes. Entonces, no lo hago, no pasa nada. ¿Quién sale perdiendo? Los calificadores, que tenemos que calificar rápido, si no nos sancionan sin las pruebas, y los trabajadores, pacientes, que no les van a hacer esos exámenes. Ahí en la resolución dice, se le informará a los entes de control, ya lo hemos informado. ¿Qué día en una visita del ministerio le dijimos, doctores, ¿qué han hecho con las cantidad de cartas donde les hemos informado de esta situación? No nos han respondido. Entonces, no es un memorial de quejas, de un rosario de quejas, pero sí estos escenarios académicos sirven para dilucidar dónde realmente como país tenemos que mejorar para poder actuar de manera rápida, diligente, con oportunidad, con calidad. Sí, o sea, eso teníamos que arreglarlo. Fácil es ponerlo punitivo, como si es que el calificador, yo quiero ser vago y no quiero calificar. Entiendan también que las entidades no me mandan los casos completos, y cuando yo veo que no puedo calificar, pido las pruebas y no me las mandan. Entonces, son cosas que sí es bueno académicamente discutirlas con toda la transparencia para que busquemos soluciones entre todos. Ahí veo dos manitas levantadas, no sé Sí, señora, muchísimas de gracias Andrea por las Alexander, claridades. doctora. Vamos a pasar primero a leer las preguntas que están en el chat y luego le damos paso a las personas que levantaron la mano. Entonces, la primera pregunta la hace el compañero Wilson Rivera. Muy buenas tardes, doctora. ¿Hay alguna norma, resolución o ley que estipule el tiempo límite en incapacidades para luego ser evaluado en la Junta de Calificación de Invalidez? Sí, hay muchas normas, inclusive ayer acabó de salir el decreto de incapacidades que reglamenta el pago de prestaciones de las incapacidades, que es el decreto 1427 de 2022. También en la resolución 3050 de rehabilitación, acá quiero hacer claridad, hay manual de calificación y manual de rehabilitación. El de calificación es dar un puntaje de discapacidad, y el de rehabilitación es todo lo que debemos hacer para lograr que, a pesar de que yo me enferme, pueda tener atención oportuna y volver a mi trabajo. En ese manual, que no fue conciliado tampoco con salud y trabajo, veníamos trabajando que fuera, venimos trabajando es porque muchos académicos, actores, juntas, sociedades científicas querían que se sacara un decreto que uniera los saberes de todos los actores. No se sacó unido en forma de decreto, sino salió el 28 de julio en forma de resolución por el Ministerio de Trabajo. También dice que a los 120 días se debe hacer una actuación. ¿Qué dejo claridad? Y eso sí lo digo, acá lo voy a decir como académica, y quien quiera leer los libros podrá leer los libros que yo en mi doctorado y en mi tesis postdoctoral he escrito. El tema no es de que yo tenga números de días de incapacidad, o sea, no es que venga, usted está 120 días, 150 o 180 días para ganarse una invalidez. El tema es que logremos dar atención de oportunidad y calidad para que usted, a pesar de que se enferme, pueda seguir productivo. Los trabajadores nos dicen, a mí no me interesa la plata, me interesa es trabajar. Me da mucho miedo que por tener una enfermedad, luego no me quieran tener en mi trabajo y me despidan, ¿sí?
Entonces, es muy importante que saquen esos decretos, esas resoluciones, pero es más importante que realmente al trabajador no se le deje solo y se trate como que es su culpa enfermarse, sino tratemos de mantenerlo, que llegara a la Junta el que la condición de salud, y voy a poner con ejemplos, tiene un cáncer metastásico que se le fue a pulmón, a cerebro, y ya si queramos rehabilitarlo y poner el trabajo, necesita nuestra protección como Estado, llegaran esos casos. ¿Qué nos está pasando? Llegan casos que la gente no quiere esa calificación, sino quiere trabajar, pero por esas normas que se basan en que la llave para entrar al sistema de calificación es el número de días de incapacidad, casi que los obligan a una calificación cuando eso no les va a solucionar la vida. Entonces, si hay decretos, si hay resoluciones, y esto daría para un conversatorio y un curso de 8 horas, es un tema apasionante y ojalá después podamos hacer otros eventos académicos intersectoriales. Gracias, Doc. La siguiente pregunta, el compañero Alexander Rincones nos comenta que él tuvo un accidente de trabajo, pero lo mandaron directamente a la Junta de Calificación Nacional. ¿Esto se puede? No, o sea, es muy raro, tocaría mirar el caso, pero la ley establece que yo no puedo ir a la Junta Nacional sin haber agotado los pasos. El primer escalón es, si era accidente de trabajo, la ARL dar un dictamen. Si no está de acuerdo alguien, se va al segundo escalón, Junta Regional, y a la Junta Nacional llegan solamente los que apelaron. La única forma que llegue un caso sin ir es que un juez de la República diga, o una autoridad judicial, que puede pasar, como usted ya no se fue por el proceso normal, no jurisdiccional, que se llama vía administrativa, sino usted se fue y demandó a alguien porque no estaba de acuerdo, a la ARL, a la empresa, al que sea, el juez dice, quiero que la Junta Nacional como perito me dé ese dictamen. Eso es inusual porque la ley dice que los peritos son las juntas regionales, no la Junta Nacional. Pero hay jueces que dicen, no, yo quiero que sean los equipos de la Junta Nacional. Ahí sí podría pasar, pero no es lo usual y te invito a revisar por qué pasó, porque debería surtir esas etapas. Muchas gracias, Doc. La compañera Andrea Telles nos pregunta, ¿la discapacidad psicosocial es sujeta a ser evaluada por la Junta? Sí, pero tiene que haber un diagnóstico. O sea, en el manual de calificación actual hay unas tablas para trastornos mentales, ¿sí? Trastornos de salud mental. Incluidos ahí está cosas como el uso de psicoactivos, el alcoholismo, el Down, el Alzheimer, pero ¿qué pasa? Esa es otra de las recomendaciones que hacemos. El actual manual cuando se hizo en el 2010 y se guardó y se sacó solo hasta el 2014 por razones de que la gente le daba miedo que no quedaran, que no había tantos psiquiatras en Colombia, se utilizaron tablas de los años 80. O sea que en los trastornos de salud mental, capítulo 13 del actual manual, estamos utilizando tablas desactualizadas de los años 80. Eso quiere decir que para evaluar discapacidad mental, tanto por trastornos mentales de psiquiatría como trastornos neurológicos, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia, que es un problema de salud pública, cada vez tendremos más gente con Alzheimer, no están quedando bien evaluados los pacientes, los trabajadores. Con una psicóloga que es la doctora Sara Torres de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante doctoral que estoy yo de cotutora en la Javeriana, hicimos un análisis de todas las pruebas de neuropsicología, neurología, que requeriría ese manual y se lo mandamos al Viceministerio de Trabajo y le dijimos, ojo, están quedando muy mal evaluados los pacientes que tengan algún tipo de demencia, sugerimos muy respetuosamente eso. Nos habían prometido que iban a hacer unas mesas técnicas en las que iban a invitar a algunas asociaciones científicas y a miembros de las juntas de calificación antes de sacar el manual. Eso fue en marzo, vamos en agosto. No queremos que salga por sorpresa de que van a sacar el manual actualizándolo por cumplir un requisito, ¿sí? Le solicitamos muy respetuosamente al señor ministro, a la Dirección de Riesgos, a la viceministra, que por favor hagan esas mesas técnicas y escuchemos a todos por el bien del país. Claro que sí, Doc. Nuestro compañero Dick Díaz
nos pregunta, ¿qué es la fecha de estructuración? Y si queda mal en la evaluación, ¿se puede corregir? ¿Cuál es la oportunidad para solicitar esta corrección? Bueno, esa es una pregunta vital que quiero que se acuerden todos de esta conferencia. Fecha de estructuración no es fecha del diagnóstico, no es cuando me dijeron túnel, se diagnosticó el infarto, ¿sí? Fecha de estructuración en lenguaje de medicina laboral en Colombia se utiliza cuando estoy calificando pérdida de capacidad laboral, que es diferente a fecha de calificación de origen. Entonces voy a poner un ejemplo. El 10 de agosto del 2010 me dijeron, tengo túnel. El 10 de agosto del 2002 me dijeron, el túnel es profesional. Y el 10 de agosto del 2020 me calificaron un puntaje, ¿sí? Son 3 fechas diferentes. Entonces, fecha de estructuración solo se utiliza para cuando estoy calificando pérdida de capacidad laboral. Y significa la fecha en la cual, después de la rehabilitación, mis secuelas se estabilizaron, como que llegaron a una meseta. Eso en teoría es fácil, porque yo digo, ay, ¿cuándo se estabilizó la rehabilitación de amputarse una mano? Pues cuando ya se arregló el muñón y yo le hice terapias y le puse una prótesis y ya puede volver al trabajo. Ahí es fácil en unos casos. Pero cuando yo le digo una demencia que no se rehabilita sino se mantiene la calidad de vida, bueno, una diabetes que cada día va empeorando, llegar a saber cuándo se estabilizó esas secuelas es muy difícil, ¿sí? En la invalidez, o sea, en la invalidez que es vital, acuérdense en esto, cuando lleguen un dictamen de invalidez, no solamente miren el puntaje, miren la fecha de estructuración, porque esa fecha de estructuración significa, en términos legales, el momento en el cual se superó el 50. Si yo tengo el 50 aquí, es el momento donde rebasó el 50% de pérdida de capacidad laboral. Sumando tanto las secuelas en la estructura y la función, las secuelas del infarto, del túnel, pero ahí también se tiene en cuenta el impacto laboral, económico, la edad. Cuando yo sumo todo y pasa el 50, ahí se configuró la invalidez. Muchas veces los trabajadores desconocen que no solamente es tener un 50, sino que tienen que tener 50 semanas cotizadas previo a esa fecha de estructuración, previo a esa fecha en la que yo le dije, a partir de ahí es inválido, ¿sí? Entonces vemos con tristeza que la gente dice, ay, ya me dieron el 50, y resulta que hay entidades de seguridad social, no quiero decir los nombres, que están diciendo que la fecha de estructuración es el día que yo lo califiqué, hoy 2 de agosto del 2022. Eso es un error técnico. Hoy es un acto médico, digamos, lo digo porque soy médica. Hoy estoy evaluando a ese paciente. Pero si yo miro la cronología del tiempo, puede ser que él en el 2020, sumándole las secuelas estructurales de difusión y todo el impacto laboral y económico, sumando título 1 y título 2, se superó el 50% en el 2020, no en el 2022. Entonces, ahí hay un papel muy importante de los asesores de sindicatos, ¿sí? De que cuando un trabajador está en la junta, no solamente, ¿cómo va el proceso? Que la entidad lo haga rápido, que la junta también, que no se le viole el debido proceso, sino que miren esa fecha de estructuración. ¿Cuándo se puede apelar? Cuando una entidad da el dictamen, hay 10 días hábiles para apelar, para decir no estoy de acuerdo, no requieren un abogado, no requieren un memorial diciendo grandes tratados de medicina laboral o de derecho, sino no estoy de acuerdo con la fecha, no estoy de acuerdo con el puntaje, con cosas sencillas. Y también entre Junta Regional y Junta Nacional hay un plazo. Si ya el dictamen de la Junta Nacional quedó con una fecha que no considero que es la única forma de cambiar esa fecha, es ante una demanda ante la justicia laboral ordinaria. Porque recuerdo que las juntas no somos jueces, somos peritos técnicos científicos elegidos por un concurso de méritos, pero nuestros dictámenes son susceptibles que si a alguien no le gusta, EPS, ARL, Fondo Trabajador, Sindicato, Familia, puede demandar ante la justicia laboral ordinaria y ahí sí se requiere un abogado laboral que lleve el proceso. Entonces, ojo con la fecha de estructuración para la persona que me pregunta eso. Muchas gracias, Doc. La última pregunta que tenemos en nuestro chat tiene mucho que ver con la que acabas de responder. Por favor, expliquen dando contexto a la siguiente pregunta. La implicación e incidencia de la fecha de estructuración de la declaración de invalidez por pérdida de capacidad laboral. Tiene varias incidencias esa pregunta, mejor dicho, fecha de estructuración es lo más difícil en medicina laboral. Da para
hacer revisiones jurisprudenciales y técnicas. Nosotros escribimos un libro en la Universidad Javeriana que quien le interese puede consultar mi página web y ahí está el libro, que lo pueden mirar. Fecha de estructuración sirve para saber si tengo las 50 semanas previas que dice la ley que tengo que tener previas a esa fecha para que tenga la invalidez. También define qué aseguradora paga. Y voy a poner un ejemplo. Yo estoy afiliado en un fondo de pensiones. El que paga no es el fondo XY, el fondo 1, fondo 2, sino tiene un seguro previsional. Eso es en el régimen de ahorro individual, o sea, en el seguro privado. Dependiendo de cuando caiga esa fecha de estructuración, paga un asegurador o pagan otros. Nosotros vemos que a veces hay apelaciones que el paciente dice, no, ya me sirve, pero el aseguradora 1 está peleando con la aseguradora 2 porque dependiendo de esa fecha le toca pagar la pensión a una aseguradora o a otra, ¿sí? Entonces, no solamente depende que si tengo o no yo pensión como trabajador, sino las aseguradoras apelan y controvienten entre ellas mismas para saber quién paga o no esa pensión de invalidez en el régimen de ahorro individual que es privado. Gracias, Doc. Y nuestra última pregunta para darle paso a las personas que alzaron la mano. Un trabajador se accidenta en el año 1992. Le califican pérdida de capacidad laboral en 2019. ¿Con qué salario le deben liquidar el pago de la reparación tarifada de riesgos? ¿Qué normatividad establece? Listo, entonces acá, en riesgos laborales, que eso no lo hemos explicado, en riesgos laborales, sí pago indemnizaciones si tengo pérdidas de capacidad laboral entre 5 y 49,9%, que se llama incapacidad permanente parcial. O sea, un túnel del Carpo se rehabilitó y le dio 20. Si es laboral, en riesgos laborales sí me pagan esa indemnización. Si es de origen común, el sistema de pensiones ni salud pagan esa indemnización, ¿sí? Entonces, en esos casos que en laboral voy a pagar, la pérdida de capacidad, la fecha de estructuración no es la que se tiene en cuenta para liquidar, sino es la fecha de la ocurrencia del accidente y se promedian los anteriores salarios que cotizó antes del accidente y se indexan, o sea, se lleva con la inflación. Si es incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad laboral, la fecha que se tiene en cuenta es la fecha de diagnóstico como profesional, cuando por primera vez yo le dije que era laboral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dijimos del túnel. Túnel me lo dijeron en el 2010, en el 2002 le dije que era laboral. Se fue a juntas, pero desde el 2002 a alguien se le ocurrió que era laboral. Entonces, a partir de esa fecha en que adquirió el apellido profesional, hecho para atrás 12 cotizaciones que yo le he hecho al sistema de riesgos laborales, los 12 salarios, ingreso base de cotización que le coticé a riesgos, y con ese promedio es que me van a indemnizar, pero indexado. Antes de la ley 1562 de 2012 no había claridad de indexado y muchas aseguradoras decían, no se lo llevo a la inflación. Eso se arregló a partir del 2012 y ya por sentencias de la Corte han dicho que tienen que llevarlo a la inflación, ¿sí? Entonces, en invalidez sí se liquida con la fecha de estructuración. En IPP, incapacidad permanente parcial, en riesgos laborales depende de esas dos fechas que acabo de explicar. Bueno, señora, muchas gracias. En la última, ¿tiene algún tiempo de prescripción para poder pedir una recalificación de invalidez ante las juntas de calificación? Las revisiones de pérdida de capacidad laboral se deben pedir directamente ante la aseguradora, ¿sí? Dice que en origen común es cada 3 años o cuando el trabajador considere que se deterioró. O sea, las aseguradoras la hacen cada 3 años, pero si alguien dice me deterioré, la puede pedir antes, y en riesgos laborales es cada año. La realidad es que estamos viendo que si el trabajador dice, mi médico tratante dice que me empeoré, va y le pide a la aseguradora Colpensiones o a la aseguradora o a la ARL, y si demuestra lo están haciendo inclusive antes del año. Si no estoy de acuerdo, ahí sí voy a la Junta Regional. Si no estoy de acuerdo, voy a la Junta Nacional. No puedo irme directamente, sino debo pedirle la recalificación a la entidad de seguridad social encargada, si es laboral, a las ARLs, y si es común, a la EPS. Muchas gracias, doctora. Aprovechando estos últimos 10 minutos que nos quedan, le doy el uso de la palabra al compañero Alexander Escobar Real, que tiene la mano levantada. Compañero. Creo que no está. El compañero Teófilo Vidal también tiene la mano levantada.
para que por favor prosiga con su pregunta. No. Hola, compañera Andrea Telles Meneses, que hace ratico tiene la mano levantada. ¿Ya no tienen las preguntas los compañeritos? Entonces, siendo así, yo creo que ya es tiempo. La compañera Andrea no tiene micrófono. Ahí está Alexander. Alexander, ¿ya vas a hablar? Es que veo que abriste el micrófono y la cámara. Aló, no escucho a Alexander. Aló, doctora. No, es que tenemos algunos problemas. Más de audio. Sí, es que estos temas tecnológicos son súper chéveres, pero a veces fallan el tema tecnológico. Sí, señora. Entonces, si gustan, los compañeros pueden escribirnos la pregunta para que la doctora las responda en estos últimos minutos que nos quedan. Si no, pueden remitir la consulta a los correos electrónicos del equipo jurídico de la CUT y nosotros les hacemos el debido trámite. Doctora Alice, ya se activó para que todos puedan activar el audio. Ya en el orden. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, compañero Alexander. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, por Muy orden amable, del- gracias por la Guido oportunidad. Vidal. ¿Me escucha? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlo, doctora Diana Cuervo. Gusto conocerla. Quería hacer una pregunta. Yo soy trabajador de Ecopetrol. En Ecopetrol, los trabajadores tenemos como administradora de riesgos laborales a la misma empresa, inclusive es nuestra misma EPS. Allá, digamos que la administración es la que administra todo este tema de evaluaciones y de calificación, y no entendemos por qué una evaluación de un trabajador para determinar su pérdida de capacidad laboral solo llega hasta la Junta Regional. Nos gustaría conocer su concepto. Y lo otro Sí. es porque es saber si de acuerdo al tiempo, a la antigüedad del trabajador, eso es un factor determinante para también obtener una buena calificación. Esa pregunta es excelente. En el decreto de Junta se dijo que Ecopetrol, Magisterio, Fuerzas Militares y Policía solo tienen una instancia. O sea, solo lo hacen esas entidades que tienen grupos especiales y manuales especiales, Ecopetrol, Fuerzas Militares y Magisterio, y solo pueden ir a Junta Regional. Mi concepto académico, aclaro, lo que estoy hablando acá es como académica. Para mí eso va en contra de temas internacionales que se ha dicho que todos tenemos derecho a doble instancia, ya varios organismos internacionales, y eso ameritaría una reforma para que tengan doble instancia como los que estamos afiliados a la Seguridad Social. Eso lo he dicho en muchos escenarios académicos porque se violaría un derecho. Eso es mi concepto como profesora, ¿sí? Estoy diciéndolo académicamente. Correcto. Y la edad, lo que expliqué, si yo tengo 18 años o tengo 60, da uno o dos punticos más, pero no es que automáticamente por tener 60 me vaya a cambiar ostensiblemente la calificación o que tenga, sí cambia, pero como entre 1 o 2 puntos, no tanto como uno pensaría. Ahí por eso cuando yo digo actualicemos el manual entre todos, ya aprobamos un manual que se hizo en el 2010, se guardó por razones que el Ministerio de Trabajo ha dicho, que hubo cambio de gobierno, bueno, muchas razones, y solo se sacó en el 2014,
y se empezó a implementar en febrero del 15, pero es un manual que ya lleva 12 años de hecho. La medicina, la terapia ocupacional, la psicología y todas las ciencias avanzan. Entonces, por eso les decimos, actualicemos este manual y démonos un debate y un acuerdo social de que si yo le voy a dar más punto a la edad o le voy a dar más punto al trabajo, o quiero decir, por darle tanto puntaje al trabajo, quité el tema social, quité el tema sexual. Los trabajadores me dicen, yo no puedo tener relaciones sexuales con mi esposa o con mi esposo. Yo me deprimo mucho y no puedo ir a misa, no puedo ir al carnaval. Entonces, si ya sé que eso lo sacrifiqué por darle puntaje a lo laboral, evaluémoslo. ¿Será que vamos a seguir con ese mismo instrumento o será que vamos a cambiarlo en bien de todos los colombianos? Sí, eso es como el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Discúlpeme, compañero de la reunión, una última preguntita. Un trabajador que se encuentre, digamos, en un proceso de calificación y que se encuentre incapacitado, cuando comienza ese proceso de calificación, ¿el mismo interrumpe la incapacidad o No. es independiente? No, entonces una cosa que les quiero que les quede mensaje. Nosotros nos quedamos como con un chip del pasado, de que si llevo 180 días, automáticamente tengo una pensión de invalidez, que si me paran la incapacidad ya no puedo ir a calificación de pérdida. Esos son como creencias que quedaron del pasado, ¿sí? Los invito a consultar un canal mío de YouTube que hice con este fin de comunicar a la comunidad en general estos temas. Se llama Diana Cuervo PhD, si ponen en YouTube ahí estoy. Hice un contenido de ese tema. Entonces, la gente dice, no quiero reincorporarme porque qué tal pierda la calificación. No, son diferentes. El hecho de llevar 10 años incapacitado no quiere decir que automáticamente tenga una pensión de invalidez. Hay gente que tiene pensión de invalidez y tiene 0 días de incapacidad. Voy a poner un ejemplo. Una persona con un cáncer de pulmón que era profesora y quiere seguir trabajando porque el trabajo es su vida y le da vida y no se quiere, dice doctor, no me incapacite, pero ya luego ese cáncer de pulmón le hace una metástasis de cerebro y dice no, ya no puedo seguir, entonces la califican, entonces nunca ha estado incapacitada porque no ha querido o porque no ha sido pertinente, pero cuando yo voy y la califico, ya como tiene metástasis, como ya no puede hablar la clase, le digo, ay, ya le sumamos 50, entonces no son proporcionalmente directamente proporcionales, ¿listo? No es que tenga que tener incapacidad para que me den invalidez y los invito a consultar. Y pues estos temas darían para todo un curso, les agradezco muchísimo a todas las... Sí, es muy extenso. Les Muchas gracias. mucho Muy amable. a todos los líderes, a todos los compañeros, a todas las doctoras que nos han invitado para compartir este espacio académico, la doctora Miriam, la doctora Ligia, la doctora Alice, todos los que muy amablemente nos han dado esta oportunidad de compartir académicamente. Estos espacios académicos son muy vitales para todos los actores de la seguridad social. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, Doc. Quedan 5 personas con la mano arriba. Les voy a recomendar que hagan sus preguntas en bloque al que le dé el uso de la palabra para que la doctora pueda responderlas porque ya se nos está cortando el tiempo. Entonces, el compañero Teófilo Vidal sigue con su pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes, compañera doctora. Soy líder sindical. Me gustaría que me regalara la diapositiva para uno practicar la lectura, para así mismo tener uno como defender de todo lo que usted nos ha mencionado a nuestros compañeros y poderlos guiar por un buen camino, que sus procesos no les quede a media, porque si pasa en el sector de la caña de azúcar, pasamos con todo lo que usted nos ha explicado. En el caso mío puntual, yo llevo 1 año que me operaron del manguito rotador, la EPS me lo está tratando como enfermedad general. ¿Qué puedo hacer allí? Gracias. Bueno, no hice diapositivas, no hice slides en esta vez, porque quise hablar como contado y acordamos con las doctoras que iba a ser una charla para que todos pudiéramos hablar y fuera más interactivo. Pero todo lo que estoy diciendo, como lo he dicho, si ponen mi nombre, Diana Cuervo PhD en internet va a salir el canal y ese canal fue hecho para informar esto a las personas y está el libro Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, la editorial Tirán, que es una editorial española que junto con 12 coautores de la Javeriana hicimos este libro. Hay otro libro que se llama Trabajo y Prevención de Discapacidad para Trabajar de Tirán. O sea, si ponen mi nombre ahí sale. Ahí podrán ver de manera sencilla
todos los videos para que puedas. Como líder sindical uno puede asesorar a que si alguien tiene un manguito rotador, que es la condición número 1, que se enferman los trabajadores de la caña, puede solicitar directamente a la EPS o directamente a la ARL, de acuerdo al decreto ley 19/2012. Por favor, califíquese si es laboral o no. Generalmente la gente no sabe que puede ir directamente a la ARL, ¿sí? Se puede hacer con toda la historia clínica y solicitando mediante un derecho de petición o una carta que se califique si eso es laboral o común. Gracias. Gracias, Doc. La compañera Andrea Telles. Hola, buenas tardes. Un saludo para todas y todas. Qué espacio tan significativo, tan valioso. Yo me estoy conectando desde Medellín. Y mi pregunta va en relación como a la primera pregunta que hice frente al tema de la discapacidad psicosocial. Ya sabemos, doctora, como usted lo planteaba, que la tabla con la cual están haciendo como la calificación es una tabla pues obsoleta, por decirlo pues como así, porque incluso hacen la distinción de los diferentes trastornos de orden mental, ¿cierto? Me gustaría saber, por ejemplo, una persona con depresión, ansiedad, que son, digamos, trastornos que aún falta mucho por el tema de la salud mental, no nos digamos mentiras, todavía es un tema que no tiene la cabida que debería tener acá en nuestro país. Entonces, por ejemplo, estas personas que debido a sus trastornos y dificultades mentales pierden la oportunidad de generar vinculación laboral permanente o estable, qué hacer frente a esto. Aunado a eso, me gustaría, por favor, si es posible, que en el chat pusieran esa reglamentación frente al capítulo 3 que usted anunció, cómo se llama y todo eso para poder hacer una lectura rigurosa. Muchas gracias. Yolanda, por favor, haces tu pregunta ya de una vez porque tenemos un minuto para cerrar. Yolanda. Listo. Doctora Diana, muy buenas tardes. Doctora, mi pregunta va relacionada cuando una paciente tiene una enfermedad común y se le desarrollan varias enfermedades laborales con relación a la enfermedad común, pero ella la envían varias veces a su ARL, pero la ARL siempre contesta que todo lo que ella presenta es relacionado a la enfermedad común y va en un deterioro de su vida laboral y va perdiendo su pérdida laboral ahí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, doctora, 2 minuticos para que... Bueno, voy a decir la pregunta, Andrea. El capítulo que toca actualizar es el capítulo 13 del decreto 1507 de 2014. Las enfermedades mentales, tanto de origen común, o sea, no causadas por el trabajo, como laboral, sí pueden dar pérdida de capacidad laboral y sí pueden dar invalidez. No en todos los casos, pero hay unos criterios. No es que no se tengan en cuenta. Colombia es uno de los países que sí acepta que enfermedades mentales puedan ser de origen laboral. No todos los países. Colombia tiene unos procedimientos para calificar. Segunda pregunta, ¿qué hacer con una paciente que tiene una enfermedad común y la ARL le dice todo es diferente? A veces hay patologías que sí son secundarias. Tengo túnel del carpo laboral y secundaria a eso me deprimí y esa depresión es, digamos, es consecuencia de lo laboral. A veces no estoy diciendo que siempre sea así. Como no se pueden poner de acuerdo entre lo que cree la trabajadora y lo que cree la ARL, se puede apelar. No estoy de acuerdo, mándenme a la Junta Regional para que sea esa entidad imparcial que diga si todo es aparte o todo es diferente. Aún así, supongamos que digan que todo es común, se puede hacer una cosa que se llama calificación integral, sentencia C425 de 2005, donde se une la pérdida de capacidad laboral de condiciones de salud laboral y común. Eso se puede hacer siempre y cuando al sumar las dos cosas se supere el 50%, ¿sí? Todo eso está en el tema académico que les dije, donde pueden consultar en internet. Les dije, ahí podrán ver más contenidos académicos de ese tema que da para todas unas conferencias. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, doctora Diana. Ligia. Muy agradecida desde la Central Unitaria Trabajo School. Muy valiosa toda esta charla. Yo creo que todos quedamos pendientes de que sigamos con usted en otro momento. Y una feliz tarde y gracias por la participación a los compañeros, a las compañeras y gracias a la abogada Miriam y Alice por tan excelente presentación
y tan buen webinar. Feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias por invitarnos a su Ligia, espacio muchas académico. gracias, doctora. Buenas Gracias, tardes. Ligia. luego. Muchas gracias, Gracias. doctora.